Seguidamente, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Gil tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Ábalos. Le oía yo el otro día en una entrevista definir a esta comisión y le reconoceré que estuvo usted ciertamente atinado. Usted sabe que ahora mismo están en marcha un procedimiento judicial, que es el que ha dado como, en fin, consecuencias estas dos comisiones, una en el Congreso de los Diputados, otra en el Senado. Como sabe, los objetos de las comisiones del Congreso y del Senado son absolutamente diferentes. El Partido Socialista impulsó la del Congreso con el objeto de, primero, determinar las responsabilidades políticas que se puedan determinar de alguna actuación que pudiera ser irregular, políticamente hablando, y la de la mejora, en la medida en la que se pudiese, ver en unas circunstancias análogas a las que se produjeron en los años de la pandemia, pues ver qué procedimientos podrían ser perfeccionados y mejorados si se volviera a dar una circunstancia como esa. Y por otra parte tenemos la del Senado, que la del Senado es: aquí se investiga todo lo que quiere el PP, como quiere el PP, y para zaherir al Gobierno de España y al Partido Socialista. Este es uno de los elementos que a mí me gusta siempre poner encima de la mesa. Ya sé que al PP no le gusta, pero efectivamente esto es así y es constatable. El otro día se aprobó y además se ha producido en el Senado un hecho sin precedentes, y es que solo el tripartito Partido Popular, Vox y UPN aprueban la ampliación del objeto de investigación, eso sí, delimitándolo a lo que quiere el PP, y el resto de partidos pues no votamos esto. Y me gustaría denunciar algo, señor Ábalos, porque me parece importante denunciarlo hoy, porque ayer este portavoz, aquello de las 9:20 de la noche, recibe un WhatsApp de medios de comunicación donde dice: fuentes del PP, Ábalos representará mañana todo lo que quiere esconder el PP, del Seagate, la trama corrupta de las mascarillas. Mañana comparece en la Comisión de Investigación del Senado el escudero leal de Pedro Sánchez, del que ahora reniega el presidente. Bueno, es un WhatsApp interminable. A las 10 de la noche, la máquina del fango comienza a publicar. Señorías, por favor, tranquilidad, dejen hablar al señor Gil. Cuando ustedes hablan, atiendo perfectamente. La máquina del fango empieza en fin, ya mete todo, atendiendo lógicamente a la instrucción que le ha dado el PP. Y por lo tanto, ya sabe usted que las determinaciones de lo que usted diga hoy aquí ya están escritas. Unos las escribieron ayer y ahora, consiguientemente, lo harán después. Y a mí me gusta contextualizar de qué estamos hablando. Y me gusta hacerlo porque es verdad que en esta comisión de investigación, que es pública, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen que saber qué es lo que estamos investigando y en qué momento se produjo. Señor Ábalos, usted era el ministro de Movilidad, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que era como se denominaba el ministerio en aquel momento. Usted fue el artífice de que efectivamente este país se parara. ¿Se paró? Porque si un país lo queremos parar, lo que quedó perfectamente claro es que para que la gente no saliese de sus casas, lo primero que había que hacer era paralizar completamente la movilidad. Usted sabe, lo dije el otro día con referencia a la comparecencia del señor Illa, pero lo hago también con usted. Usted sabe que en aquel momento todo fue controvertido porque era una situación inédita, era distópica. Había que paralizar a la gente, pero a la vez había que garantizar que los supermercados tuvieran la posibilidad de reabastecerse, que los transportes públicos para aquellos ciudadanos que eran servicios esenciales pudieran transitar por las ciudades y pueblos de nuestro gran país. Los servicios sanitarios eran preferentes y, por lo tanto, había que también establecer un régimen de prioridad para que estos servicios funcionasen. Y luego entramos en el régimen de la desescalada, que fue tan compleja como la escalada, porque la desescalada, como usted sabe, también tuvo sus tirones entre administraciones. Yo en aquel momento estaba en el Ayuntamiento y en la Federación Española de Municipios y Provincias y sabíamos que teníamos todos presiones por desescalar cuanto antes para volver a la normalidad. Es verdad que los sectores económicos empujaron, lógicamente, a recuperar esa normalidad que en el fondo pusiera en marcha el país.
¿Por qué quería hacer esta contextualización? Porque a veces se banaliza toda la tragedia que vivió este país y el mundo en general, pero me voy a circunscribir a este país, y las decisiones que se tenían que tomar que no estaban al albur del capricho o de un ministro o de un gobierno. Y, por lo tanto, en ese momento y en esas circunstancias, yo creo que el conjunto de administraciones tomamos las mejores determinaciones para, sobre todo, salvar vidas, señor Ábalos. Porque, vuelvo a decirlo, lo he dicho muchas veces, pero quiero que me oiga la opinión pública. Cualquiera que gestione en aquel momento sabía que tener una mascarilla era casi el sinónimo de salvar una vida. Y no se nos puede olvidar, y por favor no se olviden, no solo los aplausos a los sanitarios, que fueron importantes, fundamentales para su desarrollo profesional, sino para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas y de responsables políticos y públicos que hicieron las cosas lo mejor posible. También usted sabe que el Partido Popular y el Partido Socialista siempre han entendido el territorio de la ética de una manera distinta. El Partido Socialista ha cumplido antes de ayer 145 años. Y eso lo ha hecho, entre otras cuestiones, por su determinación ante comportamientos incorrectos en la gestión de lo público. Es verdad que se puede determinar si fue más o menos, pero lo que sí es cierto es que cuando alguien hace un uso incorrecto tiene que determinar unas responsabilidades. Y para eso, por cierto, también hay un procedimiento en curso que determinará las responsabilidades judiciales que se tengan que determinar sobre aquellos que están siendo investigados. Señor Ábalos, yo no le voy a preguntar lo que ya he oído en diferentes entrevistas que usted ha hecho. Tampoco le voy a preguntar sobre aquellas cuestiones que ya le han preguntado, pero sí me parece importante dejar claro ante la opinión pública dos cosas. La primera, señor Ábalos, en esos momentos que yo le describía, que eran tremendos, en los que ustedes estaban volcados de hoz y coz, primero para parar un país y luego para restablecer la normalidad en el país, usted no tenía conocimiento de que el señor García estaba operando a sus espaldas, haciendo presunto, y digo presunto, me gusta ponerlo por delante, porque, y ahí comparto también una de las reflexiones que usted ha hecho, y es que a veces uno tiene la sensación de que en esta comisión tiene menos garantías que en el Código Penal, que en un procedimiento penal. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿usted no era consciente de que el señor García estaba presuntamente haciendo este tipo de cuestiones que hemos conocido a través de los autos, por cierto, por los medios de comunicación? Le puedo garantizar que mi grupo no tiene el sumario. Gracias. Muchas gracias. Empezando por el final, estaría bueno que tuviera conocimiento, porque entonces sí que efectivamente todas las dudas estarían despejadas. Es que es tremendo. ¿Cómo voy a pensar yo eso? ¿Cómo voy a pensar eso? Puedo pensar que se moviera mucho, que actuara demasiado, cosa que tampoco me parece a mí conveniente. Pero de ahí a que todos esos movimientos se traduzcan en una actuación irregular, estaría bueno que lo pudiera permitir, ¿no? Ni tolerar, en absoluto. No estaría ni aquí. Sería otra la situación, en absoluto. Y más en aquellos momentos. En aquellos momentos de una tensión tremenda. Usted ha dicho eso. Es que creo que como nos gusta olvidar, y bueno, eso está bien, las personas nos gusta olvidar lo malo y tirar para adelante, pero cuidado, que la memoria es fundamental porque también nos da enseñanzas, ¿no? Fueron momentos muy, muy difíciles en todos los ámbitos. Como digo, mucha impotencia para encarar una situación que nadie... Pues sí, yo tengo anécdotas que demuestran la debilidad en la que estábamos. No teníamos ningún estudio de movilidad, por ejemplo, yo que llevaba movilidad. ¿Sabes cuál fue el primer dato? El primer dato que nos animó a tener estudios de movilidad y entender esto. Facebook. Con eso, ahí se sabía más o menos cuáles eran los niveles de movilidad. Y a partir de ahí se encargaron trabajos de movilidad. O aventuras que yo me acuerdo, el Instituto Sismógrafo, lo que se llama actividad cultural. Los sismógrafos van reflejando el movimiento de la gente y de los transportes y tal, que no llegan a ser terremoto, obviamente. Pero todo eso eran aproximaciones. No teníamos mascarillas, no teníamos respiradores. O sea, una estrategia básica de artículos para la seguridad
nos dimos cuenta de todas las fallos que teníamos en el sistema. Nos creemos a veces que somos, en fin, y luego a veces, y en esas circunstancias tuvimos que enfrentarnos a algo que nadie nos explicaba, o es que ya no nos acordamos, que si no toques aquí, que si te viene por allá, que si la tónica, en fin, cuántas tonterías se dijeron entonces. Y además pues, con gente con negacionismo también. Y tú sabes lo que es levantarte, irte, como digo, atravesar una ciudad fantasma todos los días a Moncloa para la reunión esa, y dando cuentas, y hablando a la ciudadanía, a veces casi sin contenido, simplemente para tranquilizar. No sé si más que tranquilizar, intranquilizábamos, pero bueno, para estar en contacto con la ciudadanía día a día, sin mayores novedades muchas veces. Y así se te pasaba el día. Llegar al ministerio, no había nadie allí, nadie. Ya sé que digo esto de nadie se ha hecho famoso, pero bueno. Y luego llegar a casa a la noche. Y ya cuando la gente empieza a moverse, tener gente que te está llamando criminal a la puerta de casa. Cuando todo tu trabajo es que la gente no se muriera. Desmontar un sistema tan complejo como este, que parece que todo funciona porque sí. No funciona porque sí. Funciona porque ya son muchos años y años y años de funcionamiento de las cosas que nos parecen naturales, pero ninguna lo es por la acción del hombre. Y cuando determinamos que tenía que haber abastecimiento de transporte y sacar camiones, nos dimos cuenta que los camioneros tienen que comer, pero no tenían dónde comer. También tienen que poder dormir fuera del camión y no tenían dónde dormir. Y en algunos casos, resuelto estas contingencias, tenían que ir a un servicio higiénico y no tenían servicios higiénicos en carretera, lo cual nos obligaba a estar improvisando todos los días, obligando a generar un catálogo de restauración, obligándoles a abrir, que tampoco querían, porque no había demasiado beneficio y mucho riesgo para la salud, y se plantean muchos problemas también laborales. Era más fácil estar protegido que estar trabajando en actividad, a lo mejor. Obligar por ejemplo, a abrir los servicios higiénicos. Y cuando los abres te dicen, no, yo se los abro. ¿Pero quién los limpia? Porque no me haga usted limpiarlos. O sea, todos los días, lo que parece banal, todo, de hacerte cargo de la vida ordinaria, elemental, doméstica de toda una sociedad, exigió que sacáramos hasta 3 ediciones diarias del Boletín Oficial del Estado. Pero bueno, esto para románticos, vamos a dejarlo estar. Pero esa era la situación en la que estábamos. No pido nada, para nada. Estamos todos ahí voluntariamente, oye, eso asumimos. Pero yo para la gente que se quedó en el ministerio, siempre si hay algún reproche que me hago es no haber reconocido públicamente ese esfuerzo que otros prefirieron pasarlo en casa. Pero hubo gente que se quedó en el ministerio dando la cara, trabajando, sin dormir muchas veces. Jornadas que sí que no eran ninguna hora laboral. No solamente fueron algo elemental. En la vanguardia estaba la sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tuvieron un papel fundamental. Pero había otros que no son tan lucidos, que por ejemplo son los transportistas, los vendedores en los supermercados, los que atendían las farmacias, que también contribuyeron a que este país no se cayera y que algunos se permitieran el lujo de estar en casa, tranquilamente, protegidos. Pero así fue, pero en fin, esto ya digo, tampoco. Pero efectivamente, como usted dice, hubo un problema posterior más importante, que fue la desescalada. Cómo no hacerla abruptamente y perder todo lo conseguido. Y tuvimos, como se vio, muchas recaídas en ese tiempo. Pero bueno, por concluir, mire, yo la pregunta concreta, lo de la ética. Yo creo que la ética o es compartida o es una ética de secta. ¿Qué quiere que le diga? Es decir, yo creo que las normas nos deben implicar a todos. No puede haber éticas grupales, simplemente, porque creo que tenemos que avanzar en una norma para todos, eso es el Estado de Derecho, el principio de legalidad y la ley para todos. Y a mí las éticas particulares, pues en fin, ya le digo, yo en el 81 abandoné esas tentaciones. Ya estuve en otras organizaciones que me parece que sacrificaban la libertad de las personas, y solamente creo en eso básicamente, en la libertad de las personas. Y proyectos que sacrifican la libertad o los derechos personales, pues en fin, no. Esa es la vena liberal que tenemos algunos también en el socialismo. Pero bueno, muchas gracias por... Muchas gracias, señor Ábalos.
por poderme dedicar a algo que no podía... Ay, es que, mire, como ha pasado ya gente por estas tribunas y hemos visto cómo se zahería, en fin, técnicos de reconocido prestigio, políticos que el único, en fin, vínculo que podían tener con esto era tener el carnet del Partido Socialista, pues parece que hay preguntas que son obligadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A usted que le llegaban peticiones de los ayuntamientos, me consta, porque estaba en la FEM, de las diferentes comunidades autónomas, le llegarían de todos los colores políticos y le pedirían de todo en todo momento, entiendo. Y usted canalizó eso como buenamente pudo, ¿no? Entiendo. ¿Peticiones respecto de qué? De material sanitario. No. Las únicas... No, de administraciones no. No, a mí ninguna administración me llamó. Yo solamente tenía presiones por parte, digamos, de los colectivos que estaban afectados por mi responsabilidad. A mí nadie me pidió que me excediera mi cometido de responsabilidad. Yo tenía una cierta presión, digamos, por el personal de Correos, sabiendo que la empresa de Correos no corresponde al Ministerio, pero sí que es verdad que la competencia del servicio postal es competencia del Ministerio y, por lo tanto, a ti te corresponde no entrar en los temas de la empresa, pero sí en la prestación del servicio, que además lo financia el Gobierno, el Ministerio. Por lo tanto, ahí sí que hubo muchas amenazas de huelga, de no prestar servicio, la gente estaba asustadísima, exigían estos equipos de protección, incluso se presentaron denuncias de trabajadores y de funcionarios por no estar protegidos. Pero el problema es que se interrumpiera, en este caso, Correo no es la carta, es toda la logística y toda la distribución de muchas cosas que se hacen en ese momento de confinamiento. Correos prestó un servicio impresionante porque, como saben, el comercio electrónico fue fundamental también. Luego, pues tenía también los propios transportistas, ¿no? De hecho, pues fíjese, cuando nosotros empezamos el reparto de mascarillas a empresas del transporte que no tenían capacidad para comprar ellos, alguien tenía que hacer la compra por ellos para poder suministrar. Nosotros suministramos a todo el sector del taxi, suministramos a todas las VTC, en fin, a las que se les exigieron además una serie de medidas que incorporaron a sus vehículos, a todo el sector transporte. Tengo por aquí, si la comisión quiere, el criterio de distribución de cuántas mascarillas se le daba a cada transportista por sector, según la licencia de transporte. Todo esto se hizo. Si además yo lo que hubiera deseado alguna vez, y lo dije, es que nosotros, un país sin ninguna experiencia en pandemias, pudiéramos haber elaborado un manual de gestión de pandemias para dejar a otros gestores del futuro. Ojalá lo hubiéramos hecho, porque generamos mucha obra normativa. Nos enfrentamos a muchas situaciones y, lamentablemente, puede ser que en otro momento nos llegue otra situación y, por desprecio a todo lo aprendido, pues lo dejemos. Pero tengo aquí, por ejemplo, al presidente de UNO, la logística, en algún sitio lo tendré, felicitando y agradeciendo al Ministerio que hubiéramos dado esta provisión. Las empresas no tenían entidad para hacer esas compras, pero el sector de transporte es amplísimo, no solamente el público, el de los ferrocarriles, el aéreo, el marítimo, sino también todo el sector de transporte privado, que es el que más dificultades tenía. Y ahí tenemos el transporte por carretera, el transporte de viajeros, las VTC, los taxis, todo el mundo se les dio. Y le atendimos así, y la gente lo agradeció. En ese momento, ¿qué vamos a decir? La gente, una mascarilla era fundamental. Y, como digo, al menos en nuestro caso, fueron correctas. Y la distribución se hizo correctamente también. Gracias, señora Balona. Termino diciéndole que nosotros, en el objeto de la comisión, queríamos empezar la casa, lógicamente, por los cimientos. Quisimos traer a los órganos fiscalizadores de todas las comunidades autónomas para ver cómo se comportó el conjunto de la Administración General del Estado y las administraciones dependientes. Pero el Partido Popular parece que no lo vio oportuno. De hecho, hemos tenido ya en la comisión del Congreso alguna comparecencia de comunidades autónomas y diputaciones provinciales. Seguiremos persistiendo para establecer elementos de mejora, para determinar responsabilidades políticas y públicas si las hubiera que determinar y, desde luego, esclarecer todo lo que pasó de la mejor manera posible. Darle las gracias por su comparecencia de aquí y, bueno, espero que era una pregunta que tenía. ¿Le decepcionó a usted Koldo García Izaguirre? He tenido tantas decepciones en los últimos tiempos
que parece que estoy coleccionando decepciones, pero bueno. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Gil.